Mitologías no son meras fantasías o leyendas, sino recuerdos más o menos distorsionados de hechos que sucedieron en un pasado muy remoto. No obstante, para la ciencia oficial, el salto de la mitología a la realidad histórica pasaría necesariamente por encontrar algún tipo de resto físico o documento que permitiera objetivizar de alguna manera los relatos mitológicos y sustentar así la hipótesis de que detrás de unas narraciones aparentemente fantásticas existió una realidad subyacente que podemos tocar y estudiar de manera científica. En este contexto, uno de los casos más extraños y controvertidos es, sin duda, la propuesta de que en un tiempo muy lejano existió una raza de seres humanos o humanoides de enorme estatura y fuerza, conocidos como gigantes, y que pudieron llegar a convivir con el hombre primitivo. Pero, ¿existieron realmente los gigantes? ¿Qué tipo de mitología hay al respecto? ¿Aparecen los gigantes en la Biblia? ¿Existen evidencias arqueológicas e históricas de su posible existencia? ¿Cuáles han sido los hallazgos más importantes que se han encontrado sobre posibles restos de gigantes? ¿Ha podido la ciencia oficial esconder datos al respecto? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al profesor Xavier Barlet, licenciado en Prehistoria e Historia Antigua por la Universidad de Barcelona, autor del libro La Historia Imperfecta y editor adjunto de la revista digital Dogma Cero. Xavier Barlet, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Xavier, para empezar y antes de profundizar en el tema desde el punto de vista de la arqueología alternativa, Sí. se considera que a lo largo de la historia han existido los gigantes y que hay numerosas pruebas físicas que lo demostrarían. Básicamente, la controversia está en que la arqueología convencional dice que este tema pertenece a la esfera de la mitología. Se considera que el gigante no es una figura real, sino que es una invención, una personificación de fuerzas de la naturaleza o una exaltación de una serie de cualidades de ciertos héroes, ¿no? Pero que realmente no existen desde el punto de vista físico, real. Mientras que la arqueología alternativa dice que no, que realmente hay pruebas físicas, hay datos arqueológicos que nos permiten de alguna forma suponer que realmente existieron hace mucho tiempo estos homínidos, ¿no? Si te parece bien, y antes de adentrarnos en el terreno propiamente arqueológico, vamos a hacer un breve repaso de lo que nos cuenta la mitología acerca de esta supuesta raza o razas de gigantes que se extinguieron en un momento indeterminado del pasado. ¿Qué tipo de referencias respecto a los gigantes podemos encontrar, por ejemplo, Javier, en la Biblia? Pues bueno, una referencia que se cita muchísimo es la referencia del Génesis, que hay un fragmento que dice que en aquellos tiempos los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres, las consideraron muy atractivas y se aparearon o se juntaron con estas hijas. Y fruto de la unión de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, nació una raza de gigantes, que se consideraban los héroes o los hombres de más renombre de los tiempos pasados, ¿no? Es una cita bastante directa. Voy a leerla textualmente Sí. Porque dice lo siguiente: por entonces, y también en épocas posteriores, cuando los hijos de Dios cohabitaban con las hijas de los hombres, y éstas tuvieron hijos, aparecieron en la tierra los gigantes. Estos son los esforzados varones de los tiempos primeros, los héroes famosos. Efectivamente. Se supone, o lo que la Biblia nos dice es que estos hijos de los dioses son los llamados Nefilim, que se reunieron o se juntaron con las mujeres humanas y dieron una raza híbrida que de alguna forma hay autores alternativos que han considerado que estos Nefilim o hijos de los dioses eran realmente extraterrestres, ¿no? Aquí ya íbamos a entrar en temas ya más complicados, juntando la teoría del astronauta antiguo, etcétera. Pero, por ejemplo... Nefelín, que aparece en la Biblia, en el Génesis, significa aquellos que bajaron de los cielos a la tierra. Efectivamente, ¿no? Este es el argumento que usaba el famoso autor Sitchin para, de alguna forma, dar un poco de cobertura, ¿no?, a ese posible origen extraterrestre, ¿no? Por otro lado, en la Biblia también tenemos alguna cita muy interesante, como son, el libro de los gigantes. No es de la Biblia exactamente, es del conjunto de los rollos del Mar Muerto en que apareció este libro, que se atribuye al patriarca Enoc, en el cual se habla otra vez de esta especie de hijos de los dioses o ángeles caídos que se juntaron con las mujeres y dieron lugar a esta raza de gigantes. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay referencias hasta más de 30 razas de gigantes distintas. Se supone que conviviendo en el mismo tiempo que los israelitas, ¿no? Y está el famoso episodio, de estos gigantes que se llamaban Refaim o Rafaim,
Refaim, que luchaban asiduamente con el pueblo israelita, y se produce el famoso episodio del combate entre David y Goliat, un caso clásico, ¿no? Antes lo decíamos que la Biblia recoge muchas apariciones de los llamados Refaim, la palabra hebrea que propiamente significa gigante, o humanos de gran tamaño. Asimismo tenemos una referencia a una posible extinción de los gigantes en el libro de Baruch, libro canónico de la Biblia, según el cual, tras el diluvio, perecieron los 409.000 gigantes que había en el mundo. Además, existe un texto atribuido al patriarca, como bien decía nuestro invitado Xavier Barlet, el patriarca Enoc, titulado Libro de los Gigantes, aparecido en los famosos rollos del Mar Muerto, que parece confirmar en su contenido que los gigantes eran fruto de la unión entre hembras humanas y unos seres que se corresponderían con los ángeles caídos bíblicos o más propiamente los demonios. No obstante, Javier, ¿existe en la antigua civilización, por ejemplo sumeria, alguna referencia a los gigantes también? Estamos trabajando aproximadamente en las mismas fuentes, ¿no? Más o menos los expertos consideran que la Biblia tuvo como inspiración o como fuente gran parte de la mitología de Sumeria, ¿no? Entonces los sumerios consideraban que existían o que habían existido unos seres que se llamaban Ari o Elu, que eran una estirpe de reyes más o menos pues divinos o que eran descendientes de los dioses y que eran personajes de una estatura muy grande, ¿no? Es decir, que incluso en las representaciones artísticas pues aparecen ser más grandes que los humanos normales, ¿no? Es curioso, Javier, porque también en la mitología hindú y en la mitología china también se hace referencia a la existencia de una raza de gigantes, ¿verdad? Sí. En la India se habla de una raza que se llamaban los Daityas, que se enfrentaron a los dioses, y en la mitología china encontramos otra raza que se llaman los Kuafu, que también tomaron parte en las disputas o las guerras entre los reyes míticos, ¿no? de la China más antigua. Encontramos una figura del gigante muy combativa, es decir, hay un perfil del gigante como descendiente de los dioses, pero que se enfrenta a los dioses y se enfrenta a los humanos. Es decir, el perfil del gigante que nos aparece en la mitología siempre está luchando, siempre está combatiendo con los dioses y con los hombres, ¿no? Es una figura que se repite en bastantes mitologías. Si nos referimos al aspecto y conducta de los gigantes, ¿es posible realizar una especie de retrato robot de la raza de los gigantes? Sí, vamos a ver, es difícil a veces juntar todas las características, ¿no? de estas razas, porque claro, vienen diferentes culturas de todo el mundo, y por otra parte hay una serie de rasgos que parecen más fantásticos y otros que parecen como más reales, ¿no? Por un lado, el perfil básico nos habla de un humano o un humanoide de estatura muy grande, muy robusto y con mucha fuerza física, ¿no? Por ejemplo, Goliat se le describe en la Biblia como un ser de aproximadamente 2,90 metros, ¿no? O el rey Og se le considera que podría estar alrededor de los 4 metros. En cuanto a los gigantes, por ejemplo, de la mitología griega, pues Orestes podría estar en una altura de alrededor de 3,30 metros y Áyax, el personaje de Homero, estaría alrededor de los 4,30 metros. Es decir, estamos hablando no de personajes, de seres de gran altura, sino realmente de una altura descomunal, ¿no? Pero por otra parte también hay la descripción de gigantes muy fantásticos, ¿no? En la propia mitología griega está el cíclope, que tiene un solo ojo en la frente. Después se nos habla de gigantes con 6 dedos en las manos y en los pies, o con doble dentición, es decir, con una hilera suplementaria de dientes. También en Grecia tenemos una especie muy rara de gigantes que se llamaban los hecatónquiros, con 100 brazos. Es decir, esto es relativamente fantástico, ¿no? Pero por la parte, digamos, más humana sí que encontramos este gigante de gran altura, de gran fuerza, generalmente vestido o casi desnudo, con un perfil un poco como de guerrero, ¿no? El perfil de un gigante violento, ¿no? Desde el punto de vista histórico se sabe que el emperador Maximino, el Tracio, en el siglo III después de Cristo, creo, ¿verdad? Sí, correcto. Describía una altura nada menos que de 2,60, de gran fuerza, ¿no? Encontramos puntualmente detalles o descripciones físicas sobre monarcas, reyes, no solo en la época romana, sino incluso más adelante y en culturas distintas. Por ejemplo, Carlomagno también se dice que era un personaje de una altura bastante grande, de más de 2 metros, o el emperador Maximiliano. Incluso los soberanos incas se sabe, o por las momias que hemos encontrado, pues que podrían ser personas de gran altura, también por encima de los 2 metros. Entonces vemos que hay una serie de personajes históricos que están descritos como una altura realmente excepcional. Xavier, ya en la Edad Media, el gran viajero italiano Marco Polo afirmó haber visto gigantes en las costas africanas de Zanzíbar, hombres enormes de gran fuerza, capaces de cargar con 4 hombres normales y de comer por 5. Asimismo, a partir de finales
finales del siglo XV e inicios del XVI se acumulan muchas crónicas sobre gigantes por parte de los primeros navegantes y exploradores europeos como Colón, Magallanes o Francis Drake, que alcanzaron el continente americano. Pero es interesante observar que estas referencias a gigantes en América se prolongan hasta la época del viaje de Charles Darwin en el siglo XIX, aunque curiosamente se aprecia que según se avanza en el tiempo, la altura de los gigantes disminuye hasta convertirse simplemente en personas de gran estatura. Efectivamente, desde Norteamérica, en que hay otros exploradores como Coronado, de Soto, se encontraron físicamente con indios de una altura increíble, es decir, de hasta 3 metros. Pero sí que se sabe que en el siglo XVI diferentes navegantes ingleses, holandeses, españoles encontraron en las costas de la Patagonia, en la parte sur, una serie de tribus realmente con una altura increíble. Incluso se conoce un caso de un navegante inglés, Anthony Nivet, que pudo medir físicamente algunos ejemplares o individuos de una tribu de gigantes con una altura de más de 3,50 metros, o sea, realmente descomunal. Pero sí que es cierto que según vamos observando las crónicas del siglo XVII, del siglo XVIII, se siguen viendo gigantes, pero cada vez menos altos. Vemos gigantes de 3 metros, después de 2,70, 2,50, 2 metros, hasta que Charles Darwin, cuando estuvo en aquellas tierras hacia 1830, refirió que había visto una serie de tribus indígenas de personas muy altas, pero de alrededor de 1,80 o poco más. Es decir, estamos hablando de que pudo darse una cierta degeneración. Es decir, los gigantes aún eran bastante altos en el siglo XVI, pero en el siglo XIX ya prácticamente estaban en extinción, ¿no? Tras analizar algunos de los argumentos que ofrece la mitología y algunas crónicas históricas, vamos a hablar ahora, si no te importa, de esas pruebas arqueológicas referidas a la existencia de gigantes. Se habla de pruebas directas, ¿no?, en la arqueología. ¿Cuáles son? ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, cuando hablamos de pruebas arqueológicas de gigantes, que es lo que los autores alternativos intentan defender, hay que hacer una clasificación entre lo directo y lo indirecto. Una prueba directa es cuando encontramos el esqueleto o la momia del gigante en sí, o por lo menos una parte lo suficientemente reconocible, a lo mejor no el esqueleto entero, pero sí una buena porción, ¿no? Y por otra parte están las pruebas indirectas, que es cuando no tenemos el cuerpo, por decirlo así, o los huesos de la persona, pero sí existen, por ejemplo, huellas, pisadas o artefactos de tamaño muy grande que en principio solo están pensados o estaban creados para ser usados por una persona de una complexión muy grande, ¿no? O incluso algunas representaciones artísticas. Hay, por ejemplo, pinturas o geoglifos o relieves que se ve una representación pues de figuras muy grandes. Perdóname, y desde ese punto de vista de la arqueología alternativa, ¿qué tipo de análisis lleváis adelante? Análisis riguroso que creo que se realiza respecto a estas pruebas directas e indirectas. Vale. Aquí es cuando llegamos un poco al meollo de la cuestión. Es decir, como te he comentado, hay una serie pues de relatos durante varios siglos de que se habían hecho contactos con individuos muy altos. Hay una cosa que me gustaría puntualizar, y es que para la arqueología convencional no niega que puedan existir hombres muy altos, como de hecho existen en nuestra época, que son personas afectadas de gigantismo, es decir, de una disfunción hormonal que provoca un crecimiento exagerado, ¿no? Nos encontramos personas muy altas como jugadores de baloncesto que midan 2,20 o 2,30. Pero para la arqueología alternativa no se están refiriendo a este tipo de casos, sino realmente a una colectividad o a una comunidad, no a un individuo o a unos pocos, sino realmente a un grupo étnico o genético relativamente grande, en el cual podemos ver que reúnen todos estos rasgos pues de gigante, ¿no? Aquí es donde yace el problema, porque hay muchas crónicas que nos hablan de descubrimiento de estos huesos, ¿no?, o estos esqueletos o estas momias, pero a la hora de la verdad, cuando buscamos datos concretos sobre el estudio de estos huesos, resulta que estos huesos no están, han desaparecido, se han perdido, no están, no se sabe qué ha pasado con ellos. O sea, el problema o el argumento básico que tiene la arqueología alternativa, es decir, por un lado sabemos que hay referencias sobre hallazgos, pero por otro lado no hay estos huesos, no los tenemos. No obstante, Javier, en el siglo XIX creo que es el siglo más proclive a encontrar hallazgos arqueológicos que hablan de gigantes, ¿no? ¿Qué mención especial podríamos hacer, no sé, en Norteamérica, por ejemplo? Básicamente, bueno, hay hallazgos de gigantes o supuestas noticias en todo el mundo. Ya desde el siglo XIX, incluso en el siglo XX, aún las encontramos. Pero sí
sí es verdad que en Norteamérica se han dado muchísimos casos desde principios del siglo XIX y que han sido recogidos por publicaciones locales generalmente. Algunas eran de tipo científico, pero la mayoría era prensa local. Entonces, prácticamente desde principios del siglo XIX se han encontrado o hay noticias de hallazgos de restos de gigantes, especialmente en un tipo de yacimiento arqueológico que son los túmulos, que los americanos llaman los mound builders, la cultura de los mound builders, que vendría a ser la cultura de los túmulos funerarios, ¿no? O de enterramiento. Y entonces, durante todo el siglo XIX parece ser que se encontraron estos túmulos y se excavaron desde prácticamente 1820, 1830 hasta bien entrado el siglo XX. Es decir, se han ido excavando estos túmulos y dentro de los túmulos se han ido encontrando estos huesos de humanos o humanoides de alturas superiores a los 2 metros. Estamos hablando de una media de entre 2,10 y 2,70 metros. Entonces hay una casuística bastante grande, desde tumbas en que se ha encontrado un solo ejemplar, un solo individuo, hasta tumbas que se han encontrado 10 o 15 individuos, generalmente con algún tipo de ajuar o con armas, incluso con armadura. No hay duda de que eran humanoides, de que no se pueden confundir con enterramientos, muertes de algún tipo de simio, sino que era, bueno, una tribu o unos individuos de una altura realmente muy superior a lo que eran los indígenas nativos americanos, que estarían aproximadamente en la misma altura que tienen en la actualidad. Esto es lo que choca a los autores alternativos, que dicen cómo esta gente que se supone que eran los antepasados de los nativos actuales, cómo puede ser que tengan alturas de 2,50, de 2,70, de 2,90 metros. Esto es lo que choca, ¿no? Bueno, y si nos referimos a esas pruebas arqueológicas indirectas como el de extraños artefactos, ¿qué hallazgos destacarías? En Australia se han encontrado muchos artefactos, básicamente son hachas de mano o azuelas, cuchillos, pero que tienen un peso realmente increíble, ¿no? Tienen un tamaño y un peso que no se corresponde con lo que sería un utensilio para un humano normal. Estamos hablando de artefactos de aproximadamente entre 3,6 kilos hasta 11 kilos. Hay que hacerse a la idea de que es asir un utensilio, ¿no? Que pesa 11 kilos. No es práctico para una persona normal, ¿no? De hecho, se habla en Australia de que se han encontrado restos de humanoides o unos homínidos de un tamaño muy, muy grande que se llamaron los Meganthropus, una raza que podría ser la posible creadora de estas herramientas. Pero hay un caso que a mí me llama más la atención, porque además detrás de este caso hay arqueólogos académicos, que fue en la década de 1990 cuando se excavó un lago desecado en el desierto de Kalahari, y los investigadores de la Universidad de Oxford encontraron una serie de hachas de mano de gran peso, ¿no? Entonces, cuando le preguntaron al director de la excavación, ¿y esto qué le parece que es? Pues él dijo, bueno, esto es la pregunta del $1.000.000, ¿no? Porque realmente no sé qué es. Él dijo que posiblemente a lo mejor era un núcleo para a partir de ese núcleo crear los utensilios más pequeños, o que era algún tipo de artefacto ornamental o ceremonial. Pero realmente los arqueólogos no tienen idea de por qué se construían estas hachas tan grandes, ¿no? Y en Georgia, en el 2008, creo que también se encontraron individuos entre 2,50 y 3 metros, ¿no? Correcto. Que estaban datados en más de 25.000 años, ¿no? Correcto. Esto es una noticia que, por desgracia, no hay aún artículo científico, pero sí se sabe que los excavaron técnicos, geólogos y antropólogos, que incluso esto salió en las noticias, es decir, no ha habido ningún tipo de secretismo, y encontraron una serie de huesos, no el esqueleto completo, con artefactos, y efectivamente pues se dató este homínido en 25.000 años y una altura realmente increíble, ¿no? ¿Tú consideras que existe la posibilidad de que la ciencia oficial haya impedido que salgan a la luz determinados restos arqueológicos, ya que de un modo u otro podrían poner en entredicho ciertos axiomas o teorías del actual paradigma científico? Vamos a ver, esto es un poco el otro campo de batalla de los alternativos, ¿no? Como te comentaba antes, existe el problema de que hay muchas noticias, hay, pues bueno, informaciones del siglo XIX, del siglo XX, de que se han hallado cuevas o túmulos o fosas con restos de gigantes. Pero cuando estos investigadores alternativos han ido a las fuentes, han ido a buscar estos huesos, no los han encontrado. Lo que sí han encontrado es que en el caso de Norteamérica parece ser que hay una institución, que es el Instituto Smithsoniano, que desde el siglo XIX se ha preocupado de patrocinar estas excavaciones y al mismo tiempo de guardar todos estos restos, ¿no? Lo que los alternativos dicen es que, bueno, ¿cómo es posible que estos restos no aparezcan? En muchos casos el Smithsonian dicen que, bueno, que no pueden poner a la vista estos restos porque tienen muchos, los tienen que guardar en almacenes, hay restos que dicen que se perdieron, hay restos que dicen que por razones X no están visibles al público en general,
tal. Entonces hay autores alternativos que hablan de conspiración, es decir, que la teoría científica oficial habla de que, bueno, que América fue poblada por nativos procedentes de Asia que cruzaron el estrecho de Bering hace aproximadamente 20.000 años, pero que civilizaciones antiguas o otras razas distintas realmente no hay lugar para ellas, ¿no? Entonces dicen estos autores alternativos que cualquier tipo de prueba, incluida los supuestos restos de gigantes, que hablen de posibles apariciones de otras culturas que no sean las indígenas, son eliminadas, son guardadas y, como se dice coloquialmente, se pasa un tupido velo, ¿no? Y a partir de ahí, pues hay una rumorología conspirativa. Yo personalmente no puedo decir nada al respecto porque, bueno, el Smithsonian dice que o no tienen los restos o no son visibles por razones X, ¿no? Pero realmente, hasta que no podamos ver esos restos y examinar realmente cómo eran, es muy difícil, pues, apreciar si esos restos eran realmente de gigantes o si eran de humanos normales, o incluso si en algún caso pues se dio una confusión, ¿no? Y visto todos estos datos, sí. Y desde la perspectiva de la arqueología alternativa, ¿en qué momento de la historia o de la prehistoria pudieron aparecer estos gigantes? Y también, por ende, sin abandonar este marco hipotético, ¿en qué momento de la historia podríamos situar la decadencia y la desaparición de los gigantes, ¿no? Estamos hablando de hipótesis porque, como te decía, pues nos faltan pues la materia prima, ¿no? O los datos. Las especulaciones que se hacen a partir de la mitología, se dice que los gigantes eran anteriores a la época del Gran Diluvio, ¿no? Actualmente ya hay muchas hipótesis o corrientes que dicen que fue aproximadamente alrededor del 10.000 antes de Cristo. Estaríamos hablando de una época prehistórica muy antigua, es decir, que nos podríamos remontar a muchos miles de años, como te he comentado antes con el ejemplo de Borjomi, o otras dataciones muy antiguas, ¿no? Por otra parte, parece ser que los gigantes teóricamente habrían subsistido a ese gran desastre y, por ejemplo, lo que son los túmulos en Norteamérica que te comentaba antes, se han datado entre aproximadamente el 3500 a.C. y el siglo XVI. Es decir, encontramos presencia o supuesta presencia de gigantes hasta tiempos bastante recientes, ¿no? Como te comentaba antes, existen las crónicas de que los viajeros en los siglos XVI, XVII, XVIII, incluso XIX, vieron los últimos gigantes, ¿no? Entonces, es posible que los últimos ya desaparecieran prácticamente pues en tiempos modernos, pero ya prácticamente como un hecho residual. O sea, ¿tú crees, por otra parte, Javier, que hay suficiente base argumental como para plantear la cuestión de los gigantes más allá de la mitología, entonces? Yo creo que sí, por lo menos para hacer un planteamiento de decir, bueno, existen algunos restos que la ciencia no ha negado, los considera como una cosa esporádica, pero los restos están ahí. En fin, hay muchas crónicas, hay muchos relatos, hay investigadores académicos que dicen que realmente que la evolución está dejando de lado posibles restos de homínidos de tamaño muy grande, que bueno, que de alguna forma se han obviado o no se les ha dado importancia, pero que están ahí y por lo tanto realmente pues se podría hacer un caso, ¿no? Es decir, se trataría de un poco de juntar todas esas piezas y a partir de ahí intentar superar esta rumorología conspirativa o este velo tupido y empezar a investigar sin ningún tipo de prejuicio. Xavier Barlet, licenciado en Prehistoria e Historia Antigua por la Universidad de Barcelona y autor de este fantástico libro, La Historia Imperfecta. Muchísimas gracias y un abrazo. Igualmente, Pedro, buenas noches. Gracias, buenas noches.